Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Al iniciar este estudio bíblico, el cual le invitamos a ser usted participante en este programa, El Rollo del Libro. Este tiempo es una inversión a nuestro bienestar espiritual, pero no solo espiritual, sino también mental y aún emocional. Vamos a embarcarnos en un tiempo donde promete Dios revelarnos, transformarnos y conectarnos de una manera profunda con el pensamiento que Él tiene. Le invitamos a que se una a este enriquecedor camino con su mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Le animamos a que si usted en este momento va a participar de el estudio bíblico, acate las siguientes recomendaciones que le compartimos. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Estamos estudiando el primer libro de Samuel. Este libro nos presenta 3 personajes que dominan. Número 1, el profeta Samuel. Número 2, Saúl, quien se convirtió en el primer rey de Israel. Y número 3, David, el más grande y amado de todos los que reinaron en Jerusalén. Vamos a darnos cuenta que los relatos de 1 Samuel son una secuencia que apunta a uno de los temas principales del libro, que es la transición de la teocracia a la monarquía. Bajo la teocracia, Dios por su espíritu designaba líderes humanos cuando y cómo ellos operaban, mientras que después del establecimiento de una monarquía dinástica, ya se designaba un sucesor al trono dentro de los hijos del rey. Para Israel, este desarrollo parecía mejor que la teocracia. Para Israel, un rey regularía la vida del pueblo de acuerdo con alguna política acordada, en lugar de la acción de las tribus individuales, y habiendo organizado esa maquinaria de Estado y tener a un ejército permanente, permitiría a Israel derrotar a los agresivos vecinos que tenía. Estos vecinos saqueaban sus cosechas y amenazaban con ocupar las tierras de Israel. Ante esa fuerte demanda popular de un rey, la oposición finalmente cedió y el relato de las circunstancias de Israel en ese momento, junto con la interacción de opiniones en conflicto y los éxitos y fracasos de los 3 líderes mencionados, van a constituir uno de los temas centrales del libro de Samuel, el cual le invitamos a seguir estudiando con nosotros. Comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella.
Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. Nuestro primer segmento del estudio consiste en la última lectura que le hacemos al capítulo correspondiente. Vamos entonces al capítulo 12 y utilizaremos la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia de Dios y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey y un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Hazor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti, solo a ti, si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Nahas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean las maravillas que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante las cosechas de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor, y ese mismo día envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. «Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos», le dijeron a Samuel. «A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey». «No teman», los tranquilizó Samuel. «De verdad han hecho mal, pero asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlos por su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y recto. Por su parte,
Asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Avanzamos hacia el segmento número 2. Le invito a tomar nota de algunos datos que a continuación vamos a dar en este comentario que haremos del capítulo 12 del primer libro de Samuel. Una de las cosas más maravillosas acerca de Dios es que Él es un Dios amoroso y compasivo, hermanos, que no abandona incluso cuando no estamos a la altura de lo que Él nos pide. Es un Dios de paciencia para con el pueblo. Aquí en este capítulo el profeta Samuel les va a recordar a Israel la maravillosa paciencia y compasión de Dios hacia ellos a lo largo de su historia como nación, pero también los va a desafiar a no dar por sentada esa compasión. Cuando Samuel comienza su discurso, él empieza hablando de su llamado, pero sobre todo de su carácter. Samuel les recuerda a Israel cómo él los había escuchado y les había designado un rey terrenal sobre ellos. Esto marcó un tono de lo que Samuel quería decirle al pueblo. Él quería que se dieran cuenta de que aunque el Señor les había dado lo que ellos querían, ese no era su plan perfecto. Al elegir un rey, ellos, como pueblo, le habían dado la espalda a Dios. Y antes de abordar este tema de la elección de un rey, Samuel dirige su atención al pueblo, a su ministerio y a la credibilidad como profeta de Dios. Samuel había vivido entre ellos durante mucho tiempo. Ahora él es un anciano. Él había sido su líder desde los días de su juventud. Es decir, que el pueblo lo había visto en diferentes etapas. Y él le pide al pueblo que examinen su vida y sus actos entre ellos. Y les abrió para sí su vida para que ellos lo examinaran. Él les da permiso para que testifiquen en su contra en presencia de Dios, en caso que no hubieran demostrado él honestidad e integridad a lo largo de sus años de servicio hacia Dios y hacia ellos. Entonces Samuel va a poner todo su ministerio ante el pueblo para que lo examinara. Yo quiero hacerle a usted, estimado oyente, esa misma pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a hacer lo que hizo Samuel? Porque Samuel al hacerlo estaba demostrando que tenía una conciencia tranquila ante Dios con respecto a su trabajo. No tenía nada de qué avergonzarse. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas si alguien podía demostrar que lo había él ofendido o actuado mal. Hermanos, esto es algo extraordinario. Cuán importante es para quienes sirven al Señor vivir con una conciencia limpia. Y Samuel nos está dando ese ejemplo a nosotros. Quiero que observe lo que le dice al pueblo de Israel en el verso 4. Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y la respuesta unánimemente fue del pueblo proclamar la integridad de Samuel. Observemos entonces que al tomarse el tiempo para someterse a un examen, Samuel está reafirmando su credibilidad ante el pueblo. Él quería que vieran que no solo había sido llamado a ser profeta por Dios entre ellos, sino que había sido un profeta fiel y verdadero, cuya integridad había superado la prueba del tiempo. Para Samuel, hermanos, era importante restablecer esto en la mente del pueblo para que entendieran lo que
iba a anunciarles de parte de Dios tanto lo que había hecho, lo que estaba haciendo, como lo que venía. Habiendo entonces establecido su credibilidad, Samuel pasa a hablarle de la compasión y de la paciencia del Señor, a pesar de que había sido un pueblo rebelde. Él le recuerda su historia como nación. Habla de cómo Dios había designado a Moisés, a Aarón, para librarles de la tierra de Egipto, donde habían sido esclavos. Y cómo en su esclavitud el pueblo de Dios clama a Él por ayuda, y a través de Moisés y Aarón, Dios los libra de la mano del faraón. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Israel se olvidara de eso y se alejara para servir a los dioses paganos de las naciones que lo rodeaban. También se hace mención de Sísara, el comandante de Hazor, a los filisteos y a los moabitas, y cómo su rebelión y pecado hicieron que Dios quitara la bendición de ellos como nación. También habla de la desesperación de Israel en esos días de conflicto y cómo ellos clamaron al Señor para que Él los librara de la mano de esos enemigos, haciéndoles promesas de servicio. Entonces Dios escuchó su clamor y envió a los jueces, Gedeón, Barak, Jefté y Samuel, para librarlos de sus enemigos. Bajo estos jueces el pueblo de Dios volvió a vivir en seguridad y paz en la tierra. Luego, cuando el pueblo vio a Nahas, el rey de los amonitas, cómo avanzaba en contra de ellos, es ahí donde ellos deciden en su corazón que necesitaban un rey terrenal para que los protegiera. A pesar de que Dios ya los había librado, ellos se preocupaban por eso. Y el pueblo no estaba dispuesto a confiar sus vidas a Dios. Así que eligieron abandonar a Dios como su rey y protector y cambiaron su confianza por un rey terrenal. Entonces quiero que usted en ese punto pueda imaginarse cómo esto debe haber afligido no solo el corazón de Samuel, sino principalmente de Dios. Y como este capítulo lo narra, Dios es muy paciente con Israel y le da un rey terrenal. Dios ha dado a la humanidad el libre albedrío, una libertad que implica a veces para muchos darle la espalda y alejarnos de Él. Y eso también nos habla de que Él no fuerza la obediencia a nadie. Su deleite, hablo de Dios, es ver a su pueblo rendido a Él en obediencia, pero en una obediencia voluntaria, hermanos. Así que cuando Israel deseó un rey terrenal, escogió rechazar a Dios y Él se los permitió. Cuando Samuel se presenta ante el pueblo, les ofrece un rey en la persona de Saúl. Y quiero que observe que Samuel deja bastante claro que Dios había puesto a Saúl como rey en medio de ellos. Dios permitió que su pueblo tuviera un rey a pesar de que sus motivos estaban equivocados. Y aquí hay una lección poderosa para nosotros. Hay momentos en que Dios dará lo que insistimos en tener. Y esto, por lo menos a mí me desafía, porque sé cuántas veces he venido a Dios con mis propias ideas y me he rehusado a soltarme de Dios hasta que Él me diera lo que quería. Sin embargo, qué importante es que busquemos el propósito y la voluntad del Señor a través de la oración, de la intercesión. Samuel le dice al pueblo que si ellos y su rey temían y le servían a Dios, entonces Él estaría con ellos y podrían estar seguros de esa bendición. Pero lo contrario, si se rebelaban como sus antepasados, la mano de Dios estaría en contra de ellos. Para mostrarle al pueblo que lo que estaba diciendo ese día venía de parte de Dios, Samuel va a ofrecer una señal. Samuel le recuerda que era tiempo de cosechar el trigo. Entonces está
afirmando la época del año, más o menos entre abril y junio, que no son temporadas de lluvia en Israel. Sin embargo, Samuel le dice al pueblo que el Señor va a enviar truenos y lluvia para confirmar su palabra. Así que Dios haría esto para mostrarle al pueblo que habían hecho algo malo al pedir un rey terrenal. Samuel invocó el nombre del Señor y ese mismo día el Señor envió truenos y lluvia del cielo. Entonces no podía haber duda, hermanos, de que Dios estaba hablando a su pueblo y recordándoles que se habían rebelado contra él al pedirle un rey terrenal. El pueblo estaba asombrado del Señor ese día, porque Él había hablado y había confirmado su palabra a través de señales. Ellos sabían que no estaban bien con Dios. Así que el pueblo fue tocado por Él de tal manera que claman al Señor para que Samuel orara por ellos porque temían morir. Bueno, Samuel les asegura al pueblo que aunque habían hecho mal al alejarse de Dios, todavía hay esperanza para ellos si aprendían a vivir para Dios con todo su corazón. Mire, la clave no está en el rey, la clave sigue siendo Dios y la obediencia. Si ellos hacían eso y se apartaban de sus ídolos, el Señor se acordaría de ellos y no los iba a rechazar. Vuelve aquí la paciencia y el perdón de Dios. Su pueblo se había alejado de Él, pero Él se goza en amarlos y en aceptarlos. Así que Samuel promete que va a orar a Dios por el pueblo como había pedido, y hay que percatarnos que les dice que sería un pecado para él no hacerlo. Entonces aquí debemos recordar que Samuel también sintió el rechazo cuando el pueblo escogió rey. Samuel estaba molesto con el pueblo porque ellos rechazaron a Dios y escogieron a un rey humano. Entonces, la oración de Samuel fue una oración por el perdón y la misericordia de Dios para su pueblo. Si bien Samuel sintió cierto rechazo y molestia, sabía que no tenía derecho de retener el perdón y la misericordia de Dios hacia el pueblo. Negarse a orar por el perdón de Dios hubiera sido pecar contra Dios. Así que Samuel promete orar por el pueblo. Leímos también que él continuaría siendo su profeta y que les iba a enseñar el camino bueno y recto. Cuando Samuel habla de eso, está reafirmando su compromiso con Dios de ser el portavoz. Samuel concluye con un desafío. Los últimos 2 versos nos hablan del recordatorio que debían de asegurarse de temer a Dios y servirle con todo su corazón. Samuel desafía al pueblo a no olvidar las maravillas que Dios había hecho por ellos. Entonces la idea acá es que estas cosas maravillosas motivaran a la gente a tener un corazón agradecido y a honrar a Dios. Pero Samuel advierte al pueblo que si persisten en hacer lo malo, tanto ellos como el rey que habían elegido serían exterminados. Aunque el pueblo le había dado la espalda a Dios, hermanos, escogiendo o prefiriendo un rey humano, él no había renunciado a su gobierno sobre ellos. El pueblo todavía estaría sujeto a él. Incluso el rey que habían sido elegidos para gobernar sobre ellos debía estar sujeto a la autoridad del Rey Celestial. Así que cuando el pueblo, por medio de truenos y relámpagos, entiende que el verdadero Dios es su rey, y ellos debían de ser responsables ante él, porque de lo contrario sufrirían las consecuencias. Dios permitió, hermanos, que su pueblo tuviera rey terrenal. Él no se interpuso en el camino cuando le dieron la espalda y eligieron seguir los caminos de las naciones. Aunque no vivían como debían, Dios no los iba a dejar. Él honraría a los reyes que le servirían y bendeciría a los reyes que trataran de guiar al pueblo por sus caminos. Y termino. Ninguno de nosotros, hermanos, es perfecto. Hay cosas en nuestras vidas que no agradan ni honran a Dios. Algunos de nosotros hemos doblado la rodilla ante otro rey.
Algunos hemos permitido que hábitos, actitudes pecaminosas establezcan sus tronos sobre nuestras vidas. A pesar de eso, Dios no nos rechaza. Dios ama a las personas imperfectas y sigue siendo nuestro Dios. Samuel también nos advierte que Dios exige respeto y honra. El trueno que retumbó desde el cielo en los días de Samuel fue un recordatorio para el pueblo de la justicia y la santidad de Dios. Así que no se le debe de faltar el respeto a Él, ni se le debe de deshonrar. Su paciencia es grande, pero no olvidemos que Él es lento para la ira y es un Dios de venganza. Así que no nos atrevamos a probarlo. Con esto cerramos nuestro segundo segmento de este estudio. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo. Y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Ahí le compartimos a usted nuestra introducción del tercer segmento, que es la elaboración del bosquejo del capítulo 12 del primer libro de Samuel en 4 pasos. Vamos a observar qué es lo que nos habla el capítulo entero. Vamos a descubrir si es un solo tema o varios temas. Luego vamos a desglosar los 25 versículos en partes. A cada parte, en tercer lugar, vamos a darle un subtítulo. Y luego tocará justificar con el texto bíblico subrayando o anotando si la partición que hemos hecho en nuestro bosquejo es correcto y es afín de la narración de este capítulo 12 del primer libro de Samuel. ¿Está listo? Vamos al primer paso. La pregunta que hacemos en este primer paso es, ¿de qué nos está hablando primer libro de Samuel? ¿Nos habla de una cosa o de varias cosas? ¿De una historia o de varias historias? La lectura que hemos hecho, las lecturas mejor dicho, como también el comentario nos hace entender y nos da la ayuda para responder esa interrogante. Después de hacer esa actividad hemos observado que
los 25 versículos de primer libro de Samuel, capítulo 12, nos habla de un solo acontecimiento. ¿Cuál es? Apúntelo, por favor. Tema central de primer libro de Samuel, capítulo 12, discurso del profeta Samuel. Discurso del profeta Samuel. Esto es lo que vamos a encontrar a lo largo de los 25 versículos de este capítulo. No hay otro tema, no hay otra historia, solo es esta, el discurso del profeta Samuel. Ya que hemos averiguado de qué nos habla este capítulo, ahora hagamos la partición en partes. Son 25 versículos. Así que esos 25 versículos los vamos a hacer en 2, 3, 4, 5, no sé cuántas partes, pero vamos paso a paso. ¿Estamos listos? Usted apuntando. Este es el bosquejo que estamos realizando. En este caso, lo que vamos a realizar es una partición de los 25 versículos en 5 partes. Vamos a la primera. Esta es del verso 1 al versículo número 5. Estos primeros 5 versículos nos hablan sobre la declaración de Samuel que es un hombre íntegro. Todos esos 5 versículos nos llevan a ese punto. Entonces, titulemos este primer bloque de la siguiente manera. Número 1, verso 1 al 5, declaración de su integridad. Ahí comienza el discurso del profeta Samuel, declarando que él es un hombre íntegro. Seguidamente, vamos a observar del verso 6 al verso 12, estos 7 versículos, que Samuel va a recordar la fidelidad y el poder de Dios. Recordatorio de la fidelidad y del poder de Dios. Importante eso. Entonces, esos 7 versos del 6 al 12 aluden al poder y la fidelidad del Señor. Vamos ahora entonces a la tercera parte de este capítulo. Son 3 versículos, versos 13, 14 y 15. Este pequeño bloque le titularemos La exhortación a obedecer a Dios. La exhortación a obedecer a Dios. Muy bien. Son 5, le dice. Vamos al 4. El bloque número 4 también tiene 3 versículos. 16, 17 y 18. Este bloque le vamos a titular de la manera siguiente. Una señal de Dios. Una señal de Dios. Y por último, hermanos, vamos a partir del verso 19 al final, verso 25, 7 versículos más, y le titularemos El arrepentimiento de Israel. El arrepentimiento de Israel. Ahora, déjenme entonces contarles del discurso del profeta Samuel en 5 puntos. El discurso comienza con una declaración de la integridad de Samuel, versos 1 al 5. Seguidamente, Samuel va a hablar de la historia de cómo Dios ha sido fiel y cómo su poder se ha manifestado sobre Israel, versos 6 al 12. El discurso continúa, Samuel exhortando a la obediencia del pueblo de Israel hacia Dios, versos 13 al 15. Seguidamente, interviene Dios con una señal, versos 16 al 18, lo que provoca que Israel reaccione y haya un arrepentimiento de parte de ellos hacia Dios, versos 19 al 25. Eso es entonces lo que fue el discurso del profeta Samuel.
declarando su integridad, recordándole la fidelidad y el poder de Dios para el pueblo, haciéndoles un llamado a la obediencia, la manifestación de una señal de Dios visible y cómo Israel se arrepiente ante ello. Bueno, con esto estamos trabajando el segundo paso, nos vamos al tercero. En este tercer paso seguimos enfocados en estas 5 partes que hemos hecho del capítulo número 12. A esas 5 partes ahora vamos a justificarlas, vamos a acreditarlas, porque tenemos, por un lado, el texto bíblico, que es lo más importante, pero a este le hemos hecho una observación para nuestra mejor comprensión, porque es un bosquejo lo que estamos haciendo del capítulo, y de los 25 versículos del texto, lo hemos clasificado en 5 partes. Entonces esas 5 partes, con los títulos que le nombramos a cada parte, tienen que coincidir, tienen que conectar, tienen que ser afín al texto bíblico. ¿Cómo lo hacemos? Aquí se lo enseñamos. Nuestro primer bloque, del verso 1 al verso número 5, le titulamos Declaración de su integridad. Eso es Samuel. Debo de encontrar una frase o un versículo o 2 versículos que tengan relación con ese título que le hemos dado. Si hay una relación, lo debo de subrayar o lo debo de referir a mis notas, entonces he justificado y he observado correctamente. En este caso, como le titulamos Declaración de su integridad, ¿habrá algún versículo del 1 al 5 que hable de la integridad de Samuel? Sí. Bueno, hay muchos, pero hemos escogido el 5. Puede haber sido el 3, puede haber sido el 4, pero el 5 creo que es para nosotros el más claro. Se los leo. Y él les dijo, Samuel, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día. Paremos acá. ¿Quiénes son los testigos? Dios y el rey Saúl. Sigamos. Que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. ¿Qué cosa? Calumnia, robo, etcétera, sino más bien en integridad. Y aquí viene. Y ellos respondieron, así es. Claramente el pueblo da fe de que el profeta Samuel a lo largo de todo su ministerio ha sido un hombre íntegro. Ahí entonces cotejamos y justificamos que nuestra observación al ponerle el título y haberlo clasificado en los primeros 5 versículos está en lo correcto. Vamos al siguiente, hermanos. Bloque número 2. A este le titulamos Recordatorio de la fidelidad y el poder de Dios. Esto es del verso 6 al verso 12. Debo de encontrar 1, 2 o los versículos suficientes para justificar este título. Y hoy pues le tengo que decir que tengo que subrayar o tenemos que marcar o hacer la referencia no de 1 ni de 2, sino de casi los 7 versos. Del 6 al 12, porque es esos 7 versos que nos hablan de la fidelidad y del poder de Dios. Por ejemplo, el verso 6 nos habla de cómo lo sacó de Egipto. Verso 7 habla de cómo los guardó y cómo Dios fue fiel con los papás de ellos. Luego, cómo escuchó el clamor y cómo los libró de las manos del faraón. Cómo también lo libró de la mano de Sísara, de Hazor, el rey de Moab. Luego el verso 11, cómo él levantó a los jueces como Gedeón, como Barak, etc. Y el verso 12 habla del rey Najas, que era este último, que Saúl fue el hombre que Dios usó para derrotarlo. Entonces,
los 7 versos nos habla de la fidelidad y del poder de Dios. Habrá que subrayarlo si usted es el que subraya o simplemente dejar ahí la marca escrita. Vamos al tercer bloque. A este le titulamos Exhortación a obedecer. Versos 13 al 15 debo de buscar un verso. Y precisamente el verso 15 es muy claro en esa exhortación a la obediencia. Dice: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra sus padres. Claramente la exhortación no solo lleva una bendición, sino lleva una responsabilidad y consecuencia. Y eso es lo que le invito a subrayar. Verso 15, y esa es la exhortación a obedecer. Cuarto bloque, del 16 al 18 le titulamos La señal de Dios. Ahí hay una señal que Dios hace. Y el verso 18 es claro. Le invito a anotarlo, a subrayarlo. Dice: y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Note que Jehová fue el que provocó los truenos, no Samuel. Ahí está la señal de Dios. Y por último, el último bloque del 19 al final le titulamos Arrepentimiento de Israel. Ese discurso, esas señales que Israel presenció, tuvo una reacción, y es arrepentimiento. Y el verso 19, el cual le invito a marcar o anotar en su libreta de notas, dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel, es el pueblo que va a hablar: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Aquí ven que ellos, desde los capítulos anteriores que hemos estudiado, queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Es hasta acá que Israel admite que su petición no es una buena petición. Claro está, el Señor va a permitir que siga el rey Saúl y todos los reyes que va a venir. Entonces, como ve, hermanos, este tercer paso hemos cotejado los bloques con el texto bíblico y hemos coincidido con el texto, que es lo más importante. Significa que la observación que hemos hecho, el análisis que hemos hecho es correcto. Esto cierra el tercer paso, nos vamos al último. Muy bien, hermanos, en este último paso viene un elemento reflexivo, y es: ¿qué conclusión saco de todo esto? ¿Qué es todo? 1 Samuel 12 nos habla del discurso del profeta Samuel. Nos habla de, primero, cómo él declara su integridad ante el pueblo. Luego le recuerda la fidelidad de Dios y su poder. Le hace, en tercer lugar, una exhortación al pueblo a obedecer, para cerrar su discurso con una señal del poder de Dios hacia ellos. La respuesta fue el arrepentimiento de Israel y la confirmación del plan que Dios tiene para ellos. Yo le pregunto, de estos 5 bloques, ¿cuál a usted le llama a una reflexión más profunda? Esa debe ser su conclusión. Le voy a dar un minuto para que usted lo piense y en una frase muy corta lo apunte al final, hasta abajo de su hoja, de su libreta, de todo lo que ha anotado como conclusión. El minuto comienza ahora.
Estimado hermano, antes de compartir nuestra conclusión, quiero decirle que si usted desea tener este bosquejo y el programa para volverlo a escuchar, escríbanos a nuestro WhatsApp. Con gusto se lo enviamos, tanto el bosquejo detallado como el programa, para que usted lo vaya escuchando y observando lo que nosotros acá trabajamos en el rollo del libro. Nuestra conclusión de 1 Samuel número 12 es el legado de un líder íntegro. El legado de un líder íntegro. Lo mejor que le puede pasar a un líder, estimado hermano, no son las cosas que hace o dice, sino es su integridad, su tacha. Samuel fue un hombre sin tacha. Se paró delante de todos y dijo: si alguien tiene algo en contra mía, si les he fallado, díganmelo. El pueblo dijo: no tienes ningún error. Así que vemos que eso es lo que más el liderazgo debería de trabajar. Más que su hacer, es su ser. Porque si hay un buen ser, carácter, su hacer será correcto. El legado de un líder íntegro. Ahí le dejamos nuestra conclusión y no olvide, si usted quiere tener este bosquejo y el programa en su celular, escríbanos por WhatsApp. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: al concluir nuestro estudio bíblico de esta fecha, queremos recordarle que el camino del aprendizaje de la Biblia es continuo. La palabra de Dios es un manantial de sabiduría, de verdad, que siempre tiene algo nuevo que revelarnos. Y a medida que sigamos explorando sus páginas, vamos a ir aprendiendo. Nuestra oración es que crezcamos en nuestra fe y que podamos disfrutar de los beneficios de estudiar la palabra del Señor. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a unirse en el próximo de la serie. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.